प्रसादस्थात्र देवं च वन्दे रासविनोदिनम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Radhe Radhe, dear devotees. Today we are going to discuss Upadeshamrit verse 5. Hoy vamos a hablar sobre el quinto verso del Upadeshamrit. Krishneti yasya giritam manasadriyet dikshasti chet pranatibhish bhajantamisham shushrushaya bhajan vigya mananya manya Nindadi Shunne Hridamipsit Sang Labdhya. There are two types of explanations which are given by Sri Radharaman Das Goswami of this verse. Hay dos tipos de explicaciones diferentes que son dadas por Sri Radharaman Das Goswami sobre este verso. I will try to explain the easy one. Voy a intentar de explicar la más fácil. So Sri Radharaman Das Goswami, he says that this verse is saying that there are different levels of devotees. Entonces Sri Radharaman Das Goswami está diciendo que en este verso dice que hay distintos tipos de niveles de devotos. That after taking the Diksha, the holy name Harinam Diksha, one starts to recite Harinam, does his japas. Que luego uno de tomar Diksha, de tomar el nombre de Harinam, uno comienza a cantar las rondas de japa. Always respect that devotee. Y siempre respeten a ese devoto. When you see a devotee who is initiated by a guru and by any guru, not just your guru, but by any guru, and is very seriously trying to understand the philosophy and afterward following spiritual activities. Cuando ven a un devoto que está iniciado por un guru, no el mismo guru de ustedes, sino que también puede ser otro guru, y que muy seriamente está intentando entender las escrituras, la filosofía, or someone who is completely absorbed in Radha and Krishna, who always meditate about Radha Krishna's pastimes. o alguien que esté completamente absorto en Radha y Krishna, o que esté siempre meditando en los pasatiempos de Radha y Krishna. Always try to be with them, respect them. Siempre traten de estar con ellos y respetarlos. And try to serve them, ask the relevant questions to them. Traten de servirlos y hacerle preguntas relevantes. Because this is how only you will progress in your devotional life. Porque así es como solamente van a progresar en su vida devocional. Now, in the beginning of the commentary of this verse, Sri Radharaman Das Goswami speaks a very good thing. Ahora, al principio del comentario sobre este verso, Sri Radharaman Das Goswami dice algo muy bueno. He says, Idanim Sarup Siddham Eva Bhaktim Upadeshati. He very nicely says that this verse is actually a direct worship of Sri Krishna. Él dice de una forma muy linda, agradable, que este verso habla directamente de la forma de adorar a Krishna. Que es una adoración. Que es una adoración a Krishna. Sarup Siddha Bhakti, he says. Now you have to understand that according to the
scriptures, there are three types of bhakti. Ahora tienen que entender que de acuerdo a las escrituras hay tres tipos de bhaktis. According to Bhakti Sandarbha, written by Sri Gopal Bhatt Goswami, he explains three types of bhakti. De acuerdo al Bhakti Sandarbha, escrito por Sri Gopal Bhatt Goswami, habla de tres tipos de bhakti. Sa bhaktis trividha arop siddha sang siddha swarup siddha cha. He says that there are three types of bhaktis: arop siddha, sang siddha and swarup siddha. Dice que hay tres tipos de bhakti que los mencionó. So, the very first one is arop siddha. Entonces el primero es Arup Sita. Arop siddha bhakti means that you perform any Vedic rituals for yourself. Entonces el primero significa que uno realiza cualquier ritual para uno mismo. You perform them just for yourself. Que solo los realizan para uno mismo. And Vedic, that ritual doesn't really mean that it is connected with Krishna or not, but you are just performing that Vedic ritual. Y realizar este ritual védico no significa que esté sí o sí conectado a Krishna, sino que uno está realizando este ritual védico. Let's say that there is a fire offering, yajna. The main yajnas, according to Vedas, many of them don't directly offer anything to Krishna. Digamos, por ejemplo, que uno está haciendo una ofrenda de fuego, que es yagya, y los yagyas, no todos, en los Vedas no se menciona que todos son ofrendas directas a Krishna. But after you do it, you just say, oh Krishna, this is yours. Pero después de hacerlo, uno dice, ah, Krishna, esto es tuyo. So it is known as Arupa Siddha Bhakti, that you have not done it for Krishna. Entonces se llama Arup Siddha Bhakti, que uno no lo hizo para Krishna. Krishna was not the main object for that ritual. Que Krishna no era el objeto principal de ese ritual. But now you just say after doing everything, oh, it's for Krishna. Pero ahora uno dice después de hacer todo, oh, es para Krishna. So, this is known as Arupa Siddha Bhakti. Entonces este es conocido como Arupa Siddha Bhakti. Second one is Sangha Siddha Bhakti. El segundo es Sangha Siddha Bhakti. Sangha Siddha Bhakti means that a bhakti, you already know that there is a bhakti, there are 9 types of bhakti. Y este segundo significa que uno ya sabe que hay 9 tipos de bhakti. But still, you try, or we try to control our mind, to renounce, take sannyas. Pero de todas formas uno intenta controlar esta mente y convertirse en un sannyasi. Taking sannyas is not bhakti. Y ser sannyas no significa bhakti. Taking sannyas is not bhakti. Tomar sannyas no es bhakti. Doing some kind of a meditation is not bhakti. Hacer algún tipo de meditación no es bhakti. But if you are using those things for bhakti, pero si estás usando esas cosas para el bhakti, I'm using some meditation so at least my mind can be fixed at the lotus feet of Radha Krishna. Estoy haciendo unas meditaciones para que mi mente pueda estar fija en Radha Krishna. If I will renounce, at least I will get more chance to perform spiritual practices. Si yo renuncio, por lo menos voy a tener más oportunidades de realizar prácticas espirituales. So this kind of a practices which are not direct spiritual practices, but they support your spiritual practices.
Entonces este tipo de prácticas no son prácticas espirituales directas, pero estas apoyan a tus prácticas espirituales. That is known as Sangha Siddha Bhakti. Y ese es conocido como el Sangha Siddha Bhakti. Sangha Siddha Bhakti means actions accompanied by devotion. Sangha Siddha Bhakti significa acciones acompañadas de devoción. And then the third one is Swarup Siddha Bhakti. Y ahora el tercero es Swarup Siddha Bhakti. Now Sri Gopal Bhatt Goswami speaks about Swarup Siddha Bhakti. Ahora Sri Gopal Bhatt Goswami habla del Swarup Siddha Bhakti. He says Swarup Siddha Chagyānādi Napi Tat Pradur Bhave Bhakti Tabhya Vyabhicharini Sakshat Tadnu Gatyatma Tadiya Shravan Kirtanadi Rupa. Then he gives an example of Shravanam Kirtanam Vishnu. So Swarup Siddha Bhakti is a consist of activities such as hearing, chanting, and any direct activity which is favorable to please Krishna. Entonces Swarup Siddha Bhakti es cualquier tipo de acción, como puede ser cantar, que sean todas acciones que sean para complacer a Krishna. That you are doing kirtan is directly going to Krishna. It's a direct service. Como que estás haciendo kirtan y lo estás haciendo para Krishna, es un servicio directo. When you are listening any Hari Katha, it's a direct service. Cuando estás escuchando cualquier harikatha es un servicio directo. If you are doing any worship, it's a direct one. Si estás haciendo cualquier tipo de adoración, también es uno directo. So, all these 9 types of bhaktis which are mentioned in Bhagavatam, they are the direct bhakti or devotion or the practices or the activities to Krishna. Entonces estos 9 tipos de bhaktis que se mencionan en el Srimad Bhagavatam son 9 acciones, prácticas espirituales que se hacen directamente para Krishna. So, here, Sri Radharaman Das Goswami starts his commentary by saying that respecting all different types of Vaishnava is the Swarupa Siddha Bhakti, is a direct worship to Krishna. Entonces acá Radharaman Das Goswami explica al comienzo que el respetar, he says that first? That respecting every Vaishnava is the direct worship of Krishna. Que respetar a cualquier Vaishnava es una forma directa, de devoción directa a Krishna. So, a very beautiful thing he starts with his commentary. Entonces empieza con algo muy lindo su comentario. Now, what problem is with us personally? That we always try to demean other devotees. Entonces el problema principal acá es que uno siempre trata de menospreciar a otros devotos. But scriptures talks about that you should be always respecting each and every living entity. Pero las escrituras dicen que uno siempre debería estar respetando a cualquier entidad viviente. It says Neta drishaha paro dharmo niranam sadharma mechhatam nyaso dandasya bhuteshu mano vakya yajasya yaha. And Narad Dev speaks in the 7th canto of Srimad Bhagavatam. Naradev habla en el 7º canto del Srimad Bhagavatam. And he says Neta drishaha paro dharmo. That there is no higher dharma, there is no higher duty than giving up violences towards every living entity.
Dice que no hay un dharma más hermoso que dejar abandonar las violencias a cualquier entidad viviente. And how do you need to give the violences? ¿Y cómo uno tiene que dejar esta violencia? Mano vak kayajasya yaha. By your mind, by your words, and by your action. By 3 types of violences we usually do. Uno las tiene que dejar por la mente, por la boca y por el corazón, dijo. Las acciones. Que estas son las 3 tipos de formas que uno suele hacer para dañar. So by mind, by words, and by your body, never try to do any kind of a violence towards any living entity. Entonces por tu mente, por tu boca y por tu cuerpo nunca intenten de dañar a ninguna entidad viviente. And it is known as paro dharmo, that it is the highest dharma. Y este se lo conoce como el dharma más alto, más elevado. In the Bhagavatam, it talks about that what kind of a bhakti is the topmost bhakti. En el Bhagavatam se habla de cuál es el bhakti más elevado. What kind of a bhakti is the topmost bhakti? ¿Y qué tipo de bhakti es el bhakti más elevado? Savai punsam paro dharmo yad bhakti radochhaje ahetu ki apratihata yayatma samprasidati. What kind of a bhakti is the topmost or the highest bhakti? The one which you do every day and without any desire. Entonces, ¿qué tipo de bhakti es el más elevado? Este es el que uno realiza diariamente sin tener ningún deseo. In a very same way, what is the highest duty for every human being? De la misma forma, ¿cuál es el deber más elevado, más alto de cualquier ser viviente? Give up any kind of a violence by your mind, by your words and by your body. Rendir o dejar cualquier tipo de violencia por mente, por la boca y por el cuerpo. And it is very important to learn this. Y es muy importante aprender esto. What happens is, please understand. Lo que pasa es que, por favor, entiéndanlo. We are dividing our Vaishnava world. Que estamos dividiendo nuestro mundo Vaishnava. Oh, you are not initiated by my guru, then nothing good will happen to you. Que no estás iniciado por mi guru, entonces nada bueno te va a pasar a vos. Oh, okay, so you do chanting, but what kind of a bhakti do you do? Oh, you are doing Vedai bhakti, nothing good will happen to you. Estás cantando, pero ¿qué tipo de bhakti haces? ¿Haces Vedai bhakti? Nada te va a pasar a vos. You are very inferior to me. Sos muy inferior a mí. Oh, you do some meditation of Govind Lilamrit. Oh God, you are so bad that you are actually doing something which you are not supposed to do. Haces meditaciones sobre el Govinda Lilamrita. No, vos estás muy mal lo que haces. Estás haciendo algo que no se supondría que lo tendrías que hacer. Oh, you are offending others. Estás ofendiendo a otros. I was just meeting someone and that devotee was like, there was 2 devotees who were talking to each other and I was just sitting there. Yo estaba sentado y habían 2 devotos que estaban hablando ahí. Oh, you don't follow Gurudev? ¿Vos no seguís a Gurudev? Nothing will happen in your life. You will never get devotion. Nada te va a pasar en la vida, nunca vas a obtener la devoción. I had to stop him. Stop it now. What are you doing? Tuve que pararlo, le dije, pará, ¿qué estás haciendo? This is not how the Vaishnava world is. Así no es como funciona el mundo Vaishnava. When you study in the school, when the newcomers come in the junior classes, you don't make fun of them. Cuando vos estás estudiando en la escuela y vienen los chicos más pequeños, los más nuevos, uno no se burla de ellos. You never speak anything bad to them.
no les hablas mal a ellos. You always try to support them, so they can cross one class to another class to another class. Siempre tratas de apoyarlos para que puedan ir de una clase a otra clase. But this is not what happens. Pero esto no es lo que pasa. Everyone is envy or jealous or hate other devotees. Todos envidian o le tienen celos o odian a otros devotos. It shouldn't be the way of your devotional life. Y no debería ser así la forma de tu vida en devoción. You can have philosophical differences. That I understand. Pueden tener diferencias filosóficas y eso lo entiendo. But just imagine, when you go to eternal Vrindavan, it's not like you are Gaudiya, you are Ramanuji, you are Nimbarki, you are from this, you are from that background. No, they all are one. Pero imagínense cuando van al Vrindavan eterno, no se está diciendo de qué escuela uno pertenece, sino que son todos lo mismo. Do you read anywhere in any text that the Gaudiya goes somewhere and then they start to fight with all the Nimbarki Sakhis? ¿Alguna vez leyeron en una escritura que diga que los Gaudiya van a un lugar y que empiezan a pelear con los de Nimbarka? That Gaudiya gopis are fighting with Nimbarka Sampraday's gopis? Que las gopis de la Gaudiya están peleando con las gopis de Nimbarka Sampradaya. Do you hear that? No. ¿Escuchan eso? No. Have you read that in the scripture that one Sampradaya gopi was fighting with another Sampradaya and saying, "Oh, you are bad, you didn't attain what I have attained"? ¿Alguna vez leyeron que una gopi de una Sampradaya esté peleando con otra gopi de otra Sampradaya diciendo, vos no estás haciendo lo mismo que yo? When there is no fight there, then why there is a fight here? Y cuando no hay una pelea allá, ¿por qué hay una pelea acá? Why are you discriminating? ¿Por qué están discriminando? Always accept everyone. Whoever is chanting Krishna's name is respectable. Siempre acepten a todos. Quien sea que esté cantando el nombre de Krishna, de Krishna Nam, es respetado. So, in 4th canto and 8th of chapter, where is a Dhruv Maharaj related chapter. Entonces, en el cuarto capítulo, verso... Cuarto canto. Cuarto canto, which verse? Octavo capítulo. Octavo capítulo. And 34th of verse. Y el verso 34, what? Gunadhi kan mudam lipse anukrosham gunad mat maitram samanad abhichannen tapair bhi bhuyate. Is very nicely saying something. And I will tell you about from the commentary of Sri Vishwanath Chakravarti Bhatt Thakur. Va a hablar del comentario de Sri Vishwanath Chakravarti Bhatt Thakur, que está diciendo algo muy lindo. One should feel joyful on meeting a superior person and never envy him. Uno debería sentir dicha o felicidad al encontrarse con una persona superior a uno y nunca sentir envidia. When one meets inferior devotee, always be compassionate. Y cuando uno siempre se encuentra con un devoto inferior, siempre debe ser compasivo. And one should feel friendship to an equal and not to be competitive. Y con uno que esté en el mismo nivel que uno, debería tener una amistad, no una competencia. If because of one's fault one does not attain superior persons, then one should desire to attain them. If you have never attained the higher goal on your spirituality, then you should work upon that, but always be respectful to others. Que si uno nunca llegó a esa meta alta espiritual que uno desea, uno debe trabajar sobre eso, pero siempre respetar a los demás. How much we are dividing ourselves?
¿Cuánto nos estamos dividiendo entre nosotros? And I see so much dividation, not just in Vaishnavism. You talk about anything. Yo veo mucha división, y no solo hablando del Vaishnavismo, sino hablando de cualquier otra cosa. We were one humans. Éramos un humano. Then we started dividing each other on the basis of caste, creed, color, languages. Luego nos comenzamos a dividir por castas, por color, por lenguajes. Then we started dividing each and of us on the level of education. Luego nos comenzamos a dividir entre nosotros por el nivel de educación. And yesterday we were talking about that how we have divided ourselves on our foods. Y ayer hablamos de cómo nos dividimos entre nosotros por la comida. We are dividing. Now we are dividing on the basis of our desires. Estamos dividiendo y ahora estamos dividiendo sobre la base de nuestros deseos. I see so much is like dividation, and everyone are upset, everyone are angry, everyone wants to change the world. Y yo veo que hay mucha división y que todos están muy enojados y que todos quieren cambiar el mundo. I never read anywhere in Shastras, in scriptures, that if gods went to hell and tried to change all the demons' food, Yo nunca leí en ninguna yastra o en ninguna escritura que Dios haya ido al infierno para intentar cambiar la comida de los demonios. they never did that. Nunca hicieron eso. They never tried to change them also. Nunca intentaron cambiarlos tampoco. You live happy in your world, I live happy in my world. Vos vivís feliz en tu mundo, yo vivo feliz en mi mundo. If you will come and poke me, then only I will come and fight with you. Si vos venís y si vos venís y me pinchás, yo ahí sí te voy a pelear. We are dividing our community on every single thing. Hemos dividido nuestra comunidad en cada pequeña cosa. And then we are talking about that I practice love, I want to give love, love is everywhere, I see love in this and love in that. No, you are not. Because you are unhappy with other people. Y después uno dice, yo practico el amor, yo quiero dar amor, el amor está acá o allá. Pero no es verdad, porque uno siempre está infeliz o enojado con todas las personas. I'm not unhappy. I see every background of person, and I always pray for their, good future. I don't care what they are doing. Yo no estoy infeliz, siempre veo el trasfondo de cada persona y oro para que ellos puedan estar bien, pero no estoy pensando en eso. That's how you keep the harmony. Y así es como uno mantiene la armonía. I remember once I wanted to go on some assembly which takes place in some park in Buenos Aires on every Sunday, where all the Christian comes together. Yo me acuerdo que una vez quería ir como una asamblea que se hacía en un parque todos los domingos acá en Buenos Aires de los cristianos. So I was asking Madhu on that time, I very well remember, it's been many years, that how it would be if I go there. Entonces yo me acuerdo que le pregunté a Madhu, ya hace unos años pasó esto, pero me acuerdo muy bien, de cómo sería, qué pasaría si yo voy ahí. And Madhu replied that everyone will come and put their hand on your body and will say that you are possessed by a devil. Y Madhu me dijo que todos van a venir y poner su mano en mi cuerpo y me van a decir que estoy poseído por un diablo. And they will speak all their verses and things to take the devil out from my body. Y que van a hablar, van a decir todos sus versos para sacar ese demonio de mi cuerpo. I mean, why can't you just accept me whatever I am? Yo digo, ¿por qué no pueden aceptarme como yo soy? I accept you howsoever you are. Yo te acepto a vos como sea que sos. Because I'm not your guru. Porque yo no soy tu guru. So I accept you howsoever you are. But if I am your guru,
then I will work upon your life. porque yo no soy tu gurú, entonces te acepto de la forma en la que vos seas, pero si soy tu gurú, ahí sí voy a trabajar en tu vida. Then if you go wrong, I will correct you because I'm your guru. I have that authority. Que si te estás equivocando, yo te voy a corregir porque yo soy tu gurú y tengo esa autoridad. If you don't listen to me, I will kick you out also. Y si no me escuchas, te voy a echar también. Because what is guru? Porque ¿qué es el gurú? Someone where you put your ego and mind on his lotus feet to ask, please from today you guide me on the spiritual path. Es alguien al que vos le pones tu ego y tu mente en los pies del loto y le decís que por favor te guíe en tu camino espiritual. Now you want to use your own mind, then Guru's mind cannot work. Y ahora si querés usar tu propia mente, la mente del gurú no va a estar funcionando ahí. There's only one guide who can be there. Solo hay una guía en la cual puede estar ahí. There is a two types of devotees. Hay dos tipos de devotos. All our saints of Vrindavan have spoken about two devotees. O nuestros santos de Vrindavan han hablado sobre dos tipos de devotos. Guru Mukhi and Mana Mukhi. Gurumukhi y Manamukhi. Guru Mukhi means a devotee who follows the instructions of Guru. Gurumukhi significa aquel discípulo que sigue las instrucciones del gurú. Manamukhi, even though he has Guru, but will follow whatever his mind is saying. Y Manamukhi es aquel que por más que tenga un gurú va a seguir lo que su mente le diga. If Guru says don't do this, but still he will do it. Si el gurú le dice no haces esto, él igual va a ir y lo va a hacer. When Roop Goswami is asking Jiva Goswami, don't go and debate with Vallabhacharya. Cuando Roop Goswami le está diciendo a Jiva Goswami que no vaya y debata con Vallabhacharya. Sí, otro Acharya. Then, but still, Jiva Goswami is like, I don't care what my guru says. I will go and argue and have a debate with Vallabhacharya. Pero Jiva Goswami dice, a mí no me importa lo que diga mi gurú, yo igual voy a ir y voy a debatir con Vallabhacharya. Roop Goswami is his uncle as well as guru. And he was like, I don't want Manamukhi. I don't want a disciple who doesn't follow my instructions. He was his uncle? As well as guru. Él era su tío además de su gurú y él le dice, yo no quiero ninguna, I don't want any, he says. I don't want that disciple who doesn't follow my instructions. Y él dice, yo no quiero un discípulo que no siga mis instrucciones. So, in a very same way, Guru have the authority. If you don't listen, Guru, then please go. De la misma manera, el gurú tiene esa autoridad de que te dice, si no escuchas al gurú, entonces por favor andate. Because on that time you are putting your mind above than Guru. Porque en ese momento vos estás posicionando tu mente por encima del gurú. It's a disrespect towards Guru. Y es una falta de respeto hacia el gurú. Then Guru says, please you go. Y el gurú te dice, por favor, no. So, I can speak whatever I want to speak according to the scriptures to my disciples. Entonces yo puedo hablar lo que yo quiera hablar de acorde a las escrituras a mis discípulos. But I cannot correct any other living being. Pero no puedo corregir a ningún otro ser viviente. Now there are two choices only. Ahora hay dos opciones solamente. Either I become positive or become negative. Que yo me vuelvo positivo o me vuelvo negativo. Now I don't want to feel negative just by seeing what the life is. Que ahora no me quiero volver negativo solo con ver cómo es la vida. I'm just happy howsoever you are. Yo estoy feliz, no importa cómo vos estés, sin importar cómo vos estés. Yesterday we were talking and our dearest devotee was speaking about veganism. Ayer estábamos hablando y nuestro devoto querido hablaba sobre el veganismo. Think about it, it's your own tongue, it's your own tummy.
You eat whatever you want to eat. You can't change. Piensen en esto, es su propia lengua, su propio pan, estómago. Ustedes comen lo que ustedes quieren, no lo pueden estar cambiando. You can do all the positive preaching about that without hurting anyone's sentiments. Pueden predicar sobre esto como ustedes quieran, sin lastimar a los demás. But what I see, anger, so much anger. It's like even animal is not that much angry the way humans have become angry. Y yo veo que hay mucha ira. Y ni siquiera los animales se enojan tanto como el humano se está enojando. I'll tell you something very funny, and last few years I see these kind of things not written in the scriptures, but the way we have divided our society is very painful. Les puedo decir algo que he visto a lo largo de los años que no está escrito en las escrituras, pero la forma en la que nuestra sociedad se está dividiendo es muy penosa. Now, people have their different sexual orientations. Ahora las personas tienen sus distintos tipos de orientaciones sexuales. It is their business of their bedroom with the closed doors. Es un tema suyo, de su cama, de cuando están puertas cerradas. Now everyone wants to fight and wants to show what my sexual orientation is. Ahora todos quieren luchar y quieren mostrar cuál es mi orientación sexual. They are fighting, they want to kill each other, they want to divide the society. Do your own business, whatever, we don't care. Entonces ahora están luchando, están enojados y quieren dividir a la sociedad. Y es un tema tuyo, haz lo que vos quieras. Whatever your orientation is, I don't care. I don't care, and we shouldn't care. Cualquiera sea que tu orientación, a mí no me importa y a nadie le debería de importar. You cannot change anyone until or unless anyone wants to change. Y uno no puede cambiar a nadie hasta que esa persona quiera cambiar. You can speak sweetly and respectfully. Puedes hablar de una forma dulce y respetuosa. If someone wants to know something. Si alguien quiere saber algo. But we are dividing society. In a very same way, we are dividing our Vaishnava community also. Pero estamos dividiendo la sociedad y de esa misma manera estamos dividiendo la sociedad Vaishnava. And Roop Goswami is saying this is not acceptable on the path of sacred love. Y Roop Goswami está diciendo que esto no es aceptable en el camino de la devoción o del amor. Neither by your mind, nor by your mouth, nor by your body. Ni por tu mente, ni por tu boca y tampoco por tu cuerpo. Not in any way possible try to commit any kind of a Vaishnava offenses. De ninguna forma posible intenten cometer una ofensa a Vaishnavas. I tell you something what happens. Les puedo decir algo que pasa. In every community you talk about, if there is a guru and some disciples are serving the gurus. En todas las comunidades se habla de cuando hay un guru y sus discípulos están sirviendo al guru. Some disciples always envy. Siempre algunos discípulos tienen envidia. Always have some kind of a thing. I see it everywhere in every guru's organization, sampradaya, or in his family. Siempre tienen algo y esto lo veo en todos los grupos, en todas las distintas sampradayas, en todos los distintos grupos que tienen guru. Why do you need to get angry? In the spiritual Vrindavan, sacred Vrindavan, eternal Vrindavan, there is only one Radha and Krishna, but there are billions of gopis worshipping them, serving them. ¿Y por qué se están enojando? En el Vrindavan eterno hay solamente un Radha y Krishna y hay millones de gopis sirviéndolos. We shouldn't get into jealousy if someone is getting more service or less service. No deberíamos estar meternos con la envidia si es que alguien está teniendo mucho servicio. I give you one story. Les puedo decir una historia. Do you know the pastime of Sandipani Muni, who was the guru, Siksha guru of Krishna, Balram? ¿Saben el pasatiempo de
Sandipani Muni, Muni, quien era el Siksha Guru de Krishna y Balaram, that Krishna and Balaram went to Sandipani Muni. que Krishna y Balaram fueron a Sandipani Muni. Clase. Yeah, is the Guru, is the Siksha Guru. The Guru Yeah. Siksha. Or you can say Yagyopavit Guru. O puede ser Yagyapavit Guru. Now, do you know that why he was chosen as the Guru of Krishna Balaram? Y ahora saben por qué él fue elegido como el Guru de Krishna y Balaram. So, Sandipani Muni had his Guru. Entonces Sandipani Muni tenía su Guru. So, he always used to be at the service of his Guru. Y él siempre solía estar al servicio de su Guru. Some disciples started envy. Look, Sandipani is always close to Guru. He's taking our service, or he's doing this service. That, oh, Guru loves him more. Guru doesn't love us. Algunos discípulos comenzaron a tenerle envidia y decían: oh, miren, Sandipani está teniendo mucho más servicio. El Guru lo ama más que a nosotros. Sandipani Muni, now think about it, 5,000 years ago there was the same problem. Imagínense que hace 500 años, o 5.000 dijo, hace 5.000 años había estado el mismo problema. It's everywhere, in every organization. You try to be near to Guru, someone or a group of devotees will always envy of that devotee who is very near to Guru. Siempre que intentes estar cerca de tu Guru, alguien o algún grupo de devotos van a tenerle envidia a ese devoto que es más cercano al Guru. What will happen? They are doing Vaishnava Aparadha only. ¿Y qué va a pasar? Solamente están cometiendo Vaishnava Aparadha. The more and more thinking bad about other devotee. Mientras más y más piensen mal sobre otro devoto. Even though they say, oh, no, I don't commit any Vaishnava. You are committing Vaishnava Aparadha by your mind, by your words. Por más que digan, no, yo no cometo ningún Vaishnava Aparadha, pero sí están cometiendo por su mente y por sus palabras. You're being envy, jealous of seeing that one disciple, two disciples, 5 disciples are very near to Guru. Están siendo muy envidiosos y celosos de ver que quizá 1, 2, 3, 5 discípulos son muy cercanos al Guru. So Sandipani Muni was there, he was serving his Guru, and Guru understood that there was so much envy, disciples there who are very jealous of Sandipani. Entonces Sandipani Muni estaba sirviendo a su Guru, y el Guru podía entender que había muchos ahí que estaban teniendo envidia de los celos de él. So one day Guru of Sandipani Muni came out from his room and said that after a few days I will get one disease. Entonces el Guru de Sandipani Muni un día salió y dijo: después de unos días voy a tener una enfermedad. And it is a disease that whoever will try to serve me will also catch that disease. Y es una enfermedad de que cualquier persona que intente servirme también la va a tener. It's a very deadly disease. Es una enfermedad mortal. And I will be very upset, very angry, in very much pain. I will beat you also if you be in my service. Y que voy a estar muy enojado y con mucho voy a estar enojado, con mucho dolor, y que si te me acercas y me querés servir te puedo hasta golpear. So who is going to be at my service? Entonces, ¿quién va a estar a mi servicio? All disciples left. Todos los discípulos se fueron. Only Sandipani Muni was there, and who went to Guru and said, however you want to treat me, but I will serve you. Solamente Sandipani Muni se quedó ahí y le dijo: no importa en la forma que vos, si me golpeás o como sea, yo igual te voy a servir. They went to Varanasi, and there Guru got that disease, and
and the Sandipani started serving his guru. Fueron a Varanasi y ahí su guru empezó a estar enfermo, tuvo esta enfermedad y Sandipani Muri lo estaba sirviendo. Now every day Sandipani was serving. Someday, Guru used to speak very bad words, ugly words. Someday he used to even beat in anger and frustration, to Sandipani. Entonces Sandipani estaba sirviendo a su guru y su guru había días que le hablaba muy pero muy mal y hasta algunas ocasiones lo golpeaba. But Sandipani never used to speak any single thing. Pero Sandipani nunca solía decir ni una cosa. One day, by seeing this devotion for his guru, Lord Shiva appeared in front of him. Y un día, por ver esta devoción hacia su guru, el señor Shiva apareció. Lord Shiva said, I am very happy by seeing your devotion. Please ask me, what do you want? Y el señor Shiva le dijo, estoy muy complacido de ver tu devoción, tu servicio, tu devoción. Por favor, decime qué querés que te dé. Then he started thinking, oh, I want my guru to be, okay, get better by his. So I want to ask this, but I don't know what else my guru wants. So he said, Shiva, can you give me a moment? Let me go and ask my guru. Entonces él pensó, yo quiero que mi guru se mejore, pero no sé qué es lo que mi guru querrá. Entonces él le dijo, señor Shiva, ¿puedes esperar un segundo que le voy a preguntar a mi guru? He went directly to his guru and asked, oh, Shiva has appeared in front of me. He's asking, what do you want? Tell me, I'm very happy by your guru bhakti. So please, Gurudev, can I ask him that you get better soon? Entonces él le dijo, oh Gurudev, se me apareció el señor Shiva y me dijo, estoy muy feliz por tu Guru Bhakti, ¿qué es lo que querés? ¿Me puede decir por favor, Gurudev, qué le puedo decir? ¿Qué le puedo pedir? ¿Qué es lo que vos querés? And Guru kicked on Sandipani and said, you want me to get better soon? So you won't be, you will be free from Guru Seva? Entonces el guru de Sandipani lo pateó y le dijo, ¿vos querés que yo me mejore? Así vos vas a estar libre del Guru Seva. Are you getting tired of Guru Seva? ¿Te estás cansando del Guru Seva? This is what you want? ¿Esto es lo que vos querés? It's like, no Gurudev, I don't want that. Y él le dijo, no Gurudev, yo no quiero eso. Then go and tell Shiva I don't want anything from you. Entonces andá y decirle al señor Shiva que yo no quiero nada de vos. Then he went to Shiva and said, I don't want anything from you, I'm happy. Entonces él fue y le dijo al señor Shiva, yo no quiero nada de vos, yo estoy feliz. Shiva is like, this is a wonderful, very unique devotee who is not asking anything to me. Y el señor Shiva decía, este es un devoto maravilloso que no me está pidiendo nada de mí. This devotee is actually very good for Vishnu, not for me. Él decía, este devoto es en realidad muy bueno para Vishnu, no para mí. So Shiva went to Vishnu and said, look, in my Varanasi there is a very beautiful devotee who is doing Guru Bhakti and not asking anything. Entonces Shiva fue hacia Vishnu y le dijo, mira, en Varanasi hay un gran devoto que está haciendo mucho Guru Bhakti sin pedir nada a cambio. Now Vishnu is like, oh, okay, I did not know about it. Entonces Vishnu dice, ok, no sabía de esto. And here, when Sandipani went back to, his guru was very happy by seeing that he didn't ask anything from Shiva. Cuando Sandipani vuelve a su guru estaba muy contento porque vio que él no le había pedido nada a Shiva. Then his guru said that I am very happy by your service, and all these days I was doing an act. Entonces él le dice a Sandipani que estaba muy feliz por su servicio y le confiesa que todos estos días él estuvo actuando. Then in a second he was all healthy. Y después en un segundo él ya estaba sano. And he gave blessings to his disciple and said that by doing a Guru Bhakti, you have made me so happy that one day that God
that Krishna will become your disciple. Entonces él estaba tan feliz y le dio sus bendiciones diciéndole, me hiciste muy feliz con tu Guru Bhakti, que algún día ese Dios, Krishna, va a ser tu discípulo. All those who were being envy did not get that opportunity. Y todos aquellos que eran envidiosos no tuvieron esa oportunidad. So never ever try to be envy, jealous, or think that you are very superior or this devotee is very inferior. Entonces nunca intenten ser envidiosos o tener envidia o celos y pensar que este devoto es muy inferior a mí o que yo soy muy superior. Because just by being jealous, speaking bad, thinking bad, you are completely losing your devotional practices. Porque solo con tener celos y pensar mal o hablar mal están perdiendo todas sus prácticas devocionales. In the verse of the last line, it says, Nindadi shunya hirdayam ipsit sang labdhya. It says that Nindadi means, Ninda means speaking bad about others. And Adi means and so forth or etc. Entonces en la última línea dice Nandani, que Ninda. Nindani. Nindadi. Nindadi. Ninda significa, Ninda means speaking. Ninda means speaking bad about, criticizing others. Que Ninda significa hablar o criticar mal de otros y Di es como so forth, dijo, ¿no? Como seguir, etcétera. So that etc. Now when Sri Radharaman Das Goswami is speaking, that what is etc.? Entonces en ese etcétera, Radharaman Das Goswami está diciendo ¿qué es ese etcétera? Because Roop Goswami have only written Ninda Adi, Ninda and etc. Porque Sri Roop Goswami solamente escribió Ninda Adi, o sea, Nind, etcétera. So he says jealousy. Radharaman Das Goswami in his commentary says that if you have jealousy, if you are being violent towards any devotees. Entonces Radharaman Das Goswami habla de los celos, si uno está siendo celoso o está siendo violento hacia otros. And all kind of wrong acts which you are performing by your mind, by your mouth and by your body towards any Vaishnava. Y que todo tipo de acto que uno esté cometiendo, ya sea con la mente, con la boca, con el cuerpo, hacia cualquier Vaishnava, then you will lose everything. Entonces vas a perder todo. In Ramayana, is a very beautiful thing is written that why Ravan was defeated by Ram. En el Ramayana dice algo muy lindo que por qué who was defeated by Why Ravan was defeated by Ram. ¿Por qué Ravana fue derrotado por Ram? अस कही चला विभूषण जबहि आयु हीन बहे सब तबहि साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि रावण जबहि विभीषण त्यागा भयहु विभव बिनु तबहि अभागा चलेऊ हर्षि रघुनायक पाही करत मनोरथ बहु मन माही. Ramcharitra is very nicely speaking and saying, the moment Ravan's brother Vibhishana walked out from Lanka, En el momento en que el hermano de Ravana sale de Ramka, Vibhishana, that's the name, Vibhishana, when he walked out from Lanka, cuando él se va de Lanka, Ayu heen bhaye sab tabahi. All the demons who used to live there, their death was already fixed. todos los demonios que estaban ahí, su muerte ya estaba como asegurada.
Sadhu avagya turat bhavani. Now Shiva is speaking this to Parvati. Ahora Shiva le está diciendo esto a Parvati. So Shiva is saying, why did this happen? Because that Ravana insulted Vibhishana. ¿Por qué esto estaba pasando? Porque Ravana insultó a Vibhishana. Sadhu avagya. Vibhishana is sadhu. Avagya means insult. Sadhu avagya turat bhavani. Because of the insult which was committed by Ravana to Vibhishana. Por el insulto que fue cometido de Ravana a Vibhishana. Kar kalyan akhil ke hani. That the austerity, the auspiciousness of Lanka, whatever auspiciousness was there, everything left Lanka. Que toda la auspiciosidad que había ahí en Lanka se fue de Lanka. Ravan jabahi Vibhishana tyaga. The moment Ravan rejected his brother Vibhishana, En el momento en que Ravana rechazó a su hermano Vibhishana, bhayavu vibhav binu tabahi abhaga. On that very moment he became unfortunate. en ese momento él se convirtió en un desafortunado. Because every kind of auspiciousness and positivity left him. Porque cualquier tipo de auspiciosidad solo dijo, ¿no? Y positividad se fue de él. Even Hari Bhakti Vilas says that how one Vaishnava should be to other Vaishnavas. Incluso en el Hari Bhakti Vilas dice cómo un Vaishnava debería ser con otros Vaishnavas. Hanti nindati vai dvaisti Vaishnavana abhinandati krudyate yati no harsh darshan patanadi shat. There are 6 things which takes you to hell, it says. Dice que hay 6 cosas que te llevan al infierno. Or you fall down from your path and never gets up. O que uno cae de su camino y que nunca se levanta. That if you envy other devotees, Que si envidias a otros devotos, you insult other devotees, insultas a otros devotos, you show anger towards other devotees, demostrás ira hacia otros devotos, you speak bad, criticize other devotees, que hablas mal y criticas a otros devotos, you try to be violent and try to beat other devotee, que intentas ser violento o intentas derrotar a cualquier otro devoto, and by seeing other devotee you don't get happy. y que al ver a otro devoto no te volvés feliz. By these 6 things, if you don't follow these 6 things, Por estas 6 cosas, si uno no sigue estas 6 cosas, one falls down, on the path of sacred love. que uno cae en el camino del amor sagrado. Because when you cannot accept 1 person, 2 person, 1,000 persons, you cannot accept them however they are. Porque si no puedes aceptar a una persona, a 2 personas, a 100 personas como ellos son, How would you act as a lover? ¿cómo vos vas a actuar como amante? You have to show it. Tenés que demostrarlo. But what happens is we just criticize others. Pero lo que pasa es que solamente criticamos a otros. We are always unhappy with some devotee or another devotee. Siempre estamos infelices con algún devoto o con otro devoto. And it says, Bhakt aprade hari dukh pai hai. That if you are doing any kind of offense towards any Vaishnava, Krishna becomes unhappy. Dice que si uno está cometiendo cualquier tipo de ofensa hacia otro Vaishnava, Krishna se vuelve triste, se pone triste. So Saint Surdas says, Bhakt aprade hari dukh pai hai. Surdas Bhagwant badatu yo mohi bhajat ye yampur jai hai. That person, even though he is worshipping, doing all kind of austerity, all type of spiritual practices, but will end up in hell only.
Surda dice que esa persona, por más que esté haciendo cualquier tipo de austeridad o cualquier prácticas espirituales, igualmente va a terminar en el infierno solamente. And why? ¿Y por qué? Because adhama dhanam icchanti dhanam manam cha madhyama mahanto hi manam icchanti mano hi mahatam dhanam. That what is the wealth of people? Dice, ¿cuál es la riqueza de la gente? A poor only wants money. Un pobre solamente quiere plata. Money is his only wealth. El dinero es su única riqueza. A person who is earning a little better, he wants two things. Una persona que esté ganando un poco mejor de dinero solo quiere dos cosas: Money and respect. dinero y respeto. Mahanto himanam icchanti. But the ones who are very superior, senior, pure devotees, they neither want your money, they don't want your money, they only want respect. Pero aquellos devotos que son más antiguos, aquellos devotos que son puros, ellos no quieren tu dinero, ellos lo único que quieren es respeto. This is their wealth. Y esa es su riqueza. They give you respect, they want respect from you. Ellos te dan respeto y ellos quieren respeto de tu parte hacia ellos. In the Vaishnava world, En el mundo Vaishnava, the real wealth is obviously holy name, but with holy name, the other wealth which is very important to have or to exchange is respect. la riqueza más grande, bueno, es el Harinam, pero otra riqueza que también viene de la mano con el Harinam es el respeto. Always give respect and take respect. Siempre den respeto, reciban respeto, den respeto y reciban respeto. That's how there will never be any issue. Y de esta forma no va a haber ningún tipo de problema. The problem is always there because we always think this devotee is bad, this devotee is doing something wrong, this devotee is doing this thing, or this devotee is not initiated by my guru, this person is doing some total stupidity. El problema viene cuando uno piensa, este devoto está haciendo esto que no está bien, esto está mal, él no está iniciado con mi mismo guru, este está haciendo algo muy tonto. Just pay respect, ignore every of those things. Just pay respect, give respect. Solo muestren su respeto, denle respeto e ignoren todo lo otro. And you know how to give respect. You know many of the relatives you don't like, but you still give respect. Y ustedes saben cómo dar el respeto, porque hay muchos parientes de ustedes que no les agradan, pero igualmente los respetan. Whenever you meet those relatives, you always pay respect because you don't want any kind of attention. Siempre que se encuentran con esos parientes, los respetan porque no quieren ningún tipo de atención. So why can't you give respect here? Entonces, ¿por qué no pueden dar respeto acá? There, respect is a pretense. But here, respect has to be coming from your heart. Allá el respeto es una pretensión, pero acá el respeto tiene que venir del corazón. This is what the Vaishnava Dharma is. Y esto es como es el Vaishnava Dharma. And very nicely, Sri Roop Goswami is speaking. Either that devotee is very inferior, or he is equal to you, or very superior. No matter what kind of a devotee that is, always pay respect. Y acá Sri Roop Goswami está diciendo de una forma muy linda que ya sea que el devoto sea inferior a vos, igual a vos o superior a vos, que siempre le tienes que dar respeto. And when you are with those devotees who are very superior to you, Y cuando estás con aquellos devotos que son más superiores a vos, always try to serve them. siempre intenten servirlos. Ask the relevant questions. Hacer las preguntas relevantes.
pay right dandavat pranam to them, que le hagan danda pranama a ellos and serve them in a very serious way. y que los sirvan de una forma muy seria. By doing that, Y al hacer esto, you can actually progress on your devotional practices. van a poder progresar en sus prácticas devocionales. You can, by doing these things only, Sri Radharaman Das Goswami says that this is the direct worship of Krishna. Solo por hacer estas cosas que Sri Radharaman Goswami dice que este es Adorando a la Cristo. adoración directa a Krishna. Because Roop Goswami, he had to talk about everything related to Krishna. But he is not speaking anything related to Krishna. He is speaking about the devotees only. Porque Sri Roop Goswami tendría que hablar sobre Krishna, pero él no estaba hablando sobre nada relacionado a Krishna, sino sobre sus devotos. Roop Goswami had to speak, now I am telling you what to do in bhakti. You have to serve Krishna, you have to chant for Krishna, you have to do Sankirtan for Krishna, you have to worship him. But no, Roop Goswami is not speaking any of that. Roop Goswami tendría que decir, así es como ustedes tienen que servir a Krishna, como tienen que hacer Sankirtan para Krishna, cantar para Krishna, hacer las cosas para Krishna, pero él no está diciendo nada de eso. All you have to do is, very first thing, learn to be respectful to other devotees. Él está diciendo que lo primero que tienen que aprender es ser respetuosos para con los devotos. And just by doing that only, it's a direct service to Krishna. Y solo con hacer esto es un servicio directo hacia Krishna. Now imagine how easy it is. Ahora imagínense cuán fácil es. Sarup Siddha Bhakti, a direct worship to please Krishna. Swarup Siddha Bhakti, una forma de servir a Krishna y complacerlo directamente. And what is that? Just be respectful by your mind, by your words and by your body to each and every Vaishnava. ¿Y cómo es esto? Uno tiene que ser respetuoso con la mente, con la boca y con el cuerpo para cualquier Vaishnava. And try to be in a right association. E intenten estar en la asociación correcta. The association of all of the superiors. La asociación de los superiores. Because he says, Sang Labdhya, you have to be in an association also. Porque se menciona que uno también tiene que estar en la asociación. But be in the association after you leave all the defects of yourself and be respective towards, all those Vaishnavas. Pero estar en esa asociación, luego de dejar todos los defectos de uno y ser respetuosos para con esos Vaishnavas. So, that's how you will never give any kind of a trouble to other devotees, to gurus, to all the saints. Y así es como uno nunca le va a dar ningún problema a ningún guru, Vaishnava, algún santo. There used to be a devotee, and that devotee, one day that devotee used to be very good. Next day that devotee used to fight with other devotees. Había un devoto que un día quizá estaba muy bien, pero el otro día solía pelear con todos los devotos. So I was in Radhakund for a few days, and that devotee one day was fighting with everyone, second day was being very respectful to others. Yo estuve en el Radhakunda por un par de días y un día ese devoto estaba peleando con todos y el otro estaba siendo muy respetuoso. And I was trying to do my, sadhanas, my devotional practices. Y yo estaba intentando hacer mi sadhana, mis prácticas devocionales. Now what was happening? That then, unwanted nuisance was getting created. Y ahora qué es lo que estaba pasando es que molestias no deseadas estaban ocurriendo. Now I was like, I told you already, just be focused on your devotional practices. Don't try to fight with anyone, respect everyone. If just shut your mouth, don't speak.
Entonces yo le dije, yo ya te dije que intentes enfocarte en tus prácticas devocionales, que no estés peleando con los otros, que simplemente cierres tu boca. It happened 2-3 times. I was like, please, I can't really take this right now because I'm very focused on my devotional practices and I don't want a disturbance of any kind. Y pasó un par de veces y yo le dije, por favor, yo no puedo estar con esto ahora porque estoy muy enfocado en mis prácticas espirituales y no quiero ningún tipo de distracciones ahora mismo. And I have asked you to follow what I speak. Y yo te If I'm instructing you to not do something, then take it seriously. Y yo te pedí que por favor hagas lo que lo que yo te dije, que por favor, Take it seriously. que lo tomes de una forma seria. But you're not taking it seriously, my words, my instructions. Pero no lo estás tomando de una forma seria, mis palabras y mis acciones. Then I ask you, please you go back and let me be in Radhakund for some few more days so I can nicely do my devotional practices. Entonces te pido por favor si te puedes ir para que yo pueda estar en el Radha Kunda por un par de días más, así puedo seguir continuando haciendo mis prácticas devocionales. No, Gurudev, I will be with you, but I will fight also with other devotees. No, Gurudev, voy a estar con vos, pero igual también voy a pelear con otros devotos. Now this thing cannot work. Ahora esto no puede funcionar. You are committing offenses. You can't even accept Guru's authority and words by saying that please work upon yourself. For 10-15 days just be very peaceful. Ahora estás cometiendo ofensas y no puedes aceptar las palabras y las instrucciones de tu guru que te está pidiendo que por favor no hables y que estés en paz por unos días. And I tell you something. I started hearing complaints from the different gurus about my disciple. Y les puedo decir algo, que empecé a recibir halagos de otros gurus sobre mis discípulos. Quejas acerca de ese discípulo. Quejas sobre ese discípulo. Now I started hearing what my disciple was doing with the other gurus' devotees. Y ahora empecé a escuchar lo que estaba haciendo mi discípulo con los discípulos de otros gurús. I understood completely. She doesn't want to learn. And then it came to the point where I had to, with my closed hand, have to say, look, I'm not what you're looking for. Entonces yo entendí que ella no estaba haciendo lo que yo le pedí. Me perdí. ¿Alguien? Ella no estaba entendiendo, así que tuvo que ir con las manos juntas. Así que tuve que ir con las manos juntas a pedirle decirle que yo no era el indicado para ella. You are hurting sentiments of many devotees. You are fighting with many different devotees. They all are here to do, to get better in their spiritual lives. Estás hiriendo los sentimientos de todos los devotos, estás molestando a todos los devotos. Ellos solo están acá porque quieren mejorar sus prácticas devocionales. So in a very same way, we all are here for some serious goal. And we don't want to waste our time speaking about others. De la misma forma, nosotros estamos acá juntos para una meta seria y no queremos estar perdiendo el tiempo hablando mal de los demás. So, the very foremost important guideline or guidance which is given by Sri Roop Goswami is be respectful no matter how. Entonces la guía más importante que nos es dada por Sri Roop Goswami es ser respetuoso para cualquier persona, sin importar qué. And take the right association which can nourish your bhakti. Y tomen la asociación correcta que puede nutrir su bhakti. By that you can serve Krishna directly. Y de esa forma van a poder servir a Krishna directamente. So Sri Radharaman Das Goswami says, in the end of his commentary, entonces Sri Radharaman Das Goswami dice al final de su comentario, he takes the support of
Srimad Bhagavatam verse from 3rd canto. Toma el apoyo del third canto, del tercer canto del Srimad Bhagavatam. That sangas teshvata ke prarthayam sang doshaha hite. Shri Radharaman Das Goswami tells in his commentary that you have to understand that by associating with the right devotees, all kind of bad habits will start to leave. Shri Radharaman Das Goswami dice que al asociarse, al tener una buena asociación con devotos, nuestros malos hábitos van a comenzar a irse. But you have to be in a right association of saints. Pero tienen que estar en una buena, en la asociación correcta, aquella asociación con los santos. Not in the association of just any devotee, because you might get some kind of a good and bad habits of that devotee. No en la asociación de cualquier devoto, porque uno puede obtener hábitos buenos como malos de otros devotos. You have to be in association of only in the pure devotees. Tienen que estar en la asociación solo de los devotos puros. And by being with them, all the defects from yourself, if you are serious, will go away. Y al estar con ellos, si uno es serio, todos los defectos de uno van a empezar a irse. So, this is the understanding of Sri Roop Goswami and Radharaman Das Goswami. Entonces este es el entendimiento de Sri Roop Goswami y de Sri Radharaman Das Goswami. Be respectful no matter how, and just by being respectful, you can please Krishna. Sean respetuosos sin importar qué, y con ser respetuosos van a poder complacer a Krishna. But it doesn't mean that you're not supposed to do any other devotional practices. Pero no significa que uno no debería hacer ningún otro tipo de práctica devocional. Because he is saying that you have to be in a sadhu sangha, you have to be in an association of devotees, pure devotees. Porque él dice que uno tiene que estar en el sadhu sangha, que es la asociación con devotos puros. And you chant, you do any kind of a navadha, 9 types of bhakti, but be serious on only one main thing, that don't disrespect others. Que uno cante y haga las prácticas de los 9 tipos de bhaktis, pero que siempre sea respetuoso para con los demás. Thank you. Radhe Radhe. Gracias. A ver.